Hernando de Soto, conquistador, explorador y figura polémica de la historia de América. Su nombre resuena en la era de la exploración española. Fue uno de los primeros europeos en adentrarse en el continente americano. Participó en la caída del Imperio Inca y lideró una expedición sin precedentes. Durante 4 años, cruzó el sureste de lo que hoy es Estados Unidos. Su viaje fue una mezcla de descubrimiento, ambición y conflicto. No era una simple exploración, era una invasión en movimiento. Soldados, artesanos, sacerdotes y animales formaban una ciudad ambulante. Avanzaban dejando huellas de contacto y destrucción a su paso. El continente, desconocido para Europa, se abría ante ellos. De Soto abrió una ventana única al mundo indígena precolombino. Sus crónicas revelan sociedades complejas y avanzadas. Los cacicazgos misisipianos florecían antes del contacto europeo. Entender a De Soto es clave para comprender el choque de 2 mundos. Su historia es ambición, violencia y transformación. De Soto buscaba oro y gloria, pero dejó un legado de tragedia. Su paso transformó para siempre el destino de América. Fue valiente y despiadado, admirado y temido. Su ambición lo llevó de España a Perú y más allá, pero su determinación también trajo sufrimiento y destrucción. Sus métodos con los pueblos indígenas fueron brutales. El impacto de su expedición fue devastador y duradero. De Soto fue producto de su época y de sus sueños de riqueza. Su legado es complejo: coraje, conquista y controversia. Hoy, su sombra sigue presente en la historia del sur de Estados Unidos. Comprender a De Soto es entender el inicio de la América moderna. Hernando de Soto nació alrededor del año 1500 en la región española de Extremadura. Esta era una tierra conocida por su pobreza y sus duras condiciones, pero también por producir una generación de hombres ambiciosos que buscarían fortuna en las recién descubiertas Américas. De Soto era un hidalgo, un miembro de la pequeña nobleza, pero su familia poseía poca riqueza o tierra. Para un joven como él, con pocas perspectivas en casa, los relatos de oro, aventura y gloria que llegaban del otro lado del Atlántico eran una llamada irresistible. El Nuevo Mundo ofrecía un camino hacia un estatus y una fortuna que eran casi inalcanzables en la rígida estructura social de la vieja España. Él no estaba destinado a heredar una gran propiedad, tendría que conquistar una para sí mismo. Impulsado por esta ambición, De Soto zarpó hacia las Américas en 1514 siendo un joven adolescente, uniéndose a la expedición de Pedrarias Dávila a Panamá. Este fue su aprendizaje en la brutal escuela de la conquista. En el implacable ambiente de América Central, aprendió las habilidades necesarias para sobrevivir y prosperar. Rápidamente, demostró ser un jinete excepcional, un luchador intrépido y un astuto líder de hombres. Participó en numerosas expediciones, involucrándose en el comercio de esclavos y la pacificación de grupos indígenas. Estos primeros años fueron fundamentales, endureciendo su determinación y enseñándole las tácticas despiadadas que eran comunes entre los conquistadores. Aprendió que la fortuna favorecía a los audaces y que, bueno, la crueldad a menudo era recompensada. Durante su tiempo en América Central, De Soto comenzó a construir tanto una reputación como una pequeña fortuna. Se hizo conocido por su lealtad a sus comandantes y su eficacia en el campo. Estuvo involucrado en la fundación de asentamientos en la actual Nicaragua y Panamá, adquiriendo experiencia no solo en la guerra, sino también en la administración de empresas coloniales. Aprendió a organizar hombres, administrar suministros y navegar las complejas intrigas políticas que eran una característica constante de la vida entre los ambiciosos españoles. Su nombre se asoció con el éxito y atrajo a un grupo de soldados dispuestos a arriesgar sus vidas bajo su mando, confiados en su capacidad para llevarlos a la victoria y al saqueo. A finales de la década de 1520, Hernando de Soto ya no era el joven empobrecido que había dejado España. Era un veterano experimentado de las Indias, un capitán rico y respetado. Sin embargo, las riquezas de América Central palidecían en comparación con los rumores que comenzaban a circular sobre un vasto e increíblemente rico imperio al sur, en las tierras de los incas. Cuando Francisco Pizarro comenzó a organizar una expedición para conquistar este rumoreado imperio, De Soto vio su oportunidad definitiva. Invirtió su considerable fortuna en la empresa, asegurando una posición como uno de los principales lugartenientes de Pizarro. Sus años de entrenamiento habían terminado. Ahora estaba listo para participar en una de las conquistas más audaces de la historia humana.
En 1532, Hernando de Soto se unió a la fuerza pequeña pero decidida de Francisco Pizarro mientras se adentraba en el corazón del Imperio Inca. Como capitán principal de Pizarro, de Soto jugó un papel fundamental desde el principio. Era famoso por su habilidad como jinete y a menudo lideraba la vanguardia, explorando por delante del ejército principal. Fue de Soto quien fue enviado como enviado al emperador inca, Atahualpa, en Cajamarca. En una famosa demostración de equitación diseñada para intimidar al gobernante inca y su corte, de Soto galopó con su caballo directamente hacia el emperador, deteniéndose justo antes. Este acto de valentía marcó la pauta para el encuentro audaz y violento que seguiría, estableciendo a de Soto como un líder valiente e intrépido a los ojos, tanto de sus camaradas como de sus adversarios. La posterior captura de Atahualpa en la batalla de Cajamarca fue un punto de inflexión en la conquista, y de Soto fue un participante clave en el sangriento asunto. Tras la captura del emperador, de Soto fue encargado de supervisar la recolección del legendario rescate. Atahualpa había prometido llenar una gran habitación una vez con oro y 2 veces con plata a cambio de su libertad. El papel de Soto en este proceso solidificó aún más su posición de autoridad y le dio acceso directo a la inmensa riqueza que se estaba saqueando del imperio. Desarrolló una relación compleja con el cautivo Atahualpa, según se informa, pasando tiempo con él y enseñándole a jugar ajedrez, pero siguió siendo un firme instrumento de la voluntad de Pizarro. A pesar de su papel destacado, de Soto se encontró en desacuerdo con los hermanos Pizarro en varias ocasiones, particularmente en lo que respecta al destino de Atahualpa. De Soto argumentó en contra de ejecutar al emperador, quizás por razones estratégicas o por un sentido de honor, pero fue convenientemente enviado a una misión de reconocimiento cuando se tomó la decisión. A su regreso, descubrió que Atahualpa había sido asesinado, un resultado que condenó abiertamente. Este evento destacó la creciente fricción dentro del mando español. Sin embargo, continuó desempeñando un papel militar crucial, liderando a sus hombres en la marcha hacia la capital inca de Cuzco y ayudando a aplastar los últimos vestigios de resistencia inca organizada. Para cuando la conquista se consolidó, Hernando de Soto se había convertido en un hombre increíblemente rico. Su parte del rescate de Atahualpa y el botín posterior de Cuzco lo convirtieron en uno de los más ricos de todos los conquistadores que habían participado en la empresa. Había logrado la fortuna que había soñado de joven en Extremadura. En 1536, regresó a España como un héroe celebrado, su nombre sinónimo de las riquezas del Perú. Se casó con una familia noble, estableció un hogar lujoso y fue admitido en la prestigiosa Orden de Santiago. Pero para un hombre de su ambición ilimitada, una vida de cómoda jubilación no era suficiente. Sus ojos pronto se volcaron hacia un nuevo premio, Norteamérica. Tras regresar a España como un hombre de inmensa riqueza y fama, Hernando de Soto podría haberse retirado fácilmente a una vida de lujo aristocrático. Sin embargo, el espíritu del conquistador aún ardía en él. Lo impulsaba el deseo de un legado que superara incluso el de su antiguo comandante, Pizarro, o el conquistador de México, Hernán Cortés. Él quería gobernar su propio gran imperio. Su mirada se posó en la Florida, un territorio vasto y en gran parte misterioso en América del Norte. Se rumoreaba que la región contenía riquezas que podrían rivalizar o incluso superar las de los incas. Impulsado por estas esperanzas y su insaciable ambición, de Soto solicitó a la corona española el derecho a conquistar y establecerse en esta nueva tierra. En 1537, el emperador Carlos V concedió la solicitud de Soto. Fue nombrado gobernador de Cuba y adelantado de la Florida, un título que le daba el derecho de explorar, conquistar y gobernar el territorio a su propio costo. La noticia de la expedición desató una ola de emoción en toda España. La reputación de Soto por la conquista de Perú actuó como un poderoso imán, atrayendo a voluntarios de todos los ámbitos de la vida. Miles acudieron en masa para unirse a su estandarte, desde campesinos empobrecidos, que soñaban con oro, hasta veteranos experimentados y nobles que buscaban honor y tierras. Usó su fortuna personal para financiar la empresa a gran escala, reuniendo una fuerza que era más grande y mejor equipada que las de Cortés o Pizarro. Los preparativos fueron meticulosos y extensos. De Soto reunió una fuerza de más de 600 soldados, junto con sacerdotes, artesanos y personal de apoyo. Compró una flota de barcos para transportar a su ejército y adquirió grandes cantidades de suministros,
incluyendo armas, armaduras, herramientas y ganado. Se trajo una gran manada de cerdos, destinada a ser una fuente móvil de alimento para la expedición. Esta previsión logística demuestra que De Soto vislumbró una campaña de asentamiento a largo plazo, no solo un rápido saqueo. Desde su base en Cuba, pasó un año completo haciendo los preparativos finales, reuniendo más suministros y aclimatando a sus hombres a las condiciones del Nuevo Mundo antes de zarpar hacia el continente norteamericano. La motivación para esta monumental empresa fue multifacética. El principal impulsor fue, sin duda, la búsqueda de metales preciosos. Los españoles estaban convencidos de que otra gran civilización, otro reino dorado, esperaba ser descubierto en el interior del continente. Más allá de la riqueza, De Soto buscaba la gloria personal y el poder que conllevaba gobernar un vasto territorio nuevo para la corona española. También había un pretexto religioso, ya que la expedición fue oficialmente encargada de convertir a los pueblos nativos al cristianismo, un deber que a menudo se usaba para justificar las brutalidades de la conquista. Con su ejército reunido y sus objetivos fijados, De Soto estaba listo para embarcarse en el capítulo final, y más fatídico, de su vida. En mayo de 1539, la impresionante flota de Hernando de Soto llegó a la costa de Florida, probablemente desembarcando en algún lugar cerca de la bahía de Tampa. La expedición era un espectáculo bastante formidable, con cientos de soldados armados jinetes y un vasto tren de suministros, todos desembarcando en la orilla. El objetivo inicial realmente era establecer un campamento base seguro, desde el cual pudieran lanzar su exploración del interior. Sin embargo, su llegada no fue sin oposición. Los grupos indígenas locales ya habían tenido experiencias negativas con los exploradores españoles, sobre todo la desafortunada expedición de Pánfilo de Narváez una década antes. Así que fueron inmediatamente hostiles, viendo a los recién llegados no como invitados o dioses, sino como invasores peligrosos que amenazaban sus tierras y a su gente. Los primeros encuentros sentaron un precedente sombrío para el resto de la expedición. Los hombres de Soto se encontraron con una feroz resistencia, ya que los guerreros lanzaron ataques de guerrilla desde los densos bosques y pantanos. En respuesta, De Soto empleó las tácticas brutales que había perfeccionado en Centroamérica y Perú. Ordenó a sus hombres que capturaran a los jefes locales para usarlos como rehenes y guías, y forzó a hombres y mujeres nativos a la servidumbre como cargadores y trabajadores, una práctica conocida como recolección de tamemes. Esta estrategia de coerción y violencia tenía la intención de pacificar la región y extraer información sobre la ubicación del oro, pero solo sirvió para intensificar el odio y la resistencia de los nativos, asegurando que la expedición tendría que abrirse paso por cada territorio en el que entraba. Un avance crucial al principio llegó con el descubrimiento de Juan Ortiz, un español que había sido miembro de la expedición de Narváez. Ortiz había sido capturado por un cacicazgo local y había vivido entre ellos durante más de una década, aprendiendo sus idiomas y costumbres. Su rescate fue un golpe de inmensa suerte para De Soto. Ortiz se convirtió en el intérprete principal de la expedición, un vínculo vital que podía traducir la compleja información política y geográfica proporcionada por sus cautivos nativos. A través de Ortiz, De Soto comenzó a escuchar estas tentadoras historias de cacicazgos ricos y poderosos ubicados en lo profundo del interior, particularmente un lugar llamado Cofitachequi, que se decía que estaba gobernado por una poderosa reina y poseía grandes cantidades de perlas y metales preciosos. Estas historias, filtradas a través de una cadena de traducción y probablemente exageradas por los cautivos ansiosos por alejar a los españoles de sus propios hogares, confirmaron la creencia de De Soto de que estaba en el camino correcto. Con la promesa de un reino rico que lo llamaba desde el norte, tomó la fatídica decisión de marchar tierra adentro. Dejó una pequeña guarnición en su campamento base costero y dirigió el grueso de su ejército hacia el desierto inexplorado del continente. La expedición estaba ahora totalmente comprometida, cortando sus lazos con el mar y sumergiéndose en un paisaje vasto y hostil. La búsqueda de otro Perú había comenzado en serio y llevaría a De Soto y a sus hombres en un viaje largo y arduo del que muchos nunca regresarían. Dejando la costa atrás, Hernando de Soto condujo a su ejército hacia el norte, comenzando una agotadora travesía que los llevaría a través de miles de millas del sureste americano. La expedición se movía como una columna móvil y autónoma,
Un espectáculo del poder militar europeo abriéndose paso por los antiguos paisajes de Norteamérica. La columna consistía en caballería, infantería, ballesteros y arcabuceros, seguidos por un largo tren de porteadores nativos que cargaban provisiones, una piara de cerdos que servía como despensa andante y un grupo de sacerdotes. Su progreso fue lento y difícil, obstaculizado por densos bosques, pantanos traicioneros y anchos ríos que debían cruzar. El entorno mismo era un adversario constante, poniendo a prueba la resistencia tanto de los hombres como de los animales. La estrategia principal empleada por De Soto era moverse de una ciudad nativa importante a la siguiente, una práctica que realmente definió la ruta de la expedición. Normalmente, capturaba al jefe local, o cacique, y lo mantenía como rehén para asegurar la cooperación de su gente. Esta cooperación usualmente implicaba proporcionar alimentos para el ejército español, porteadores para llevar su equipo e información sobre el próximo cacicazgo poderoso en su camino. Este método permitió que la expedición se sostuviera de la tierra, pero era inherentemente violento y destructivo. Las constantes demandas de alimentos de los españoles a menudo agotaban las reservas de invierno de las comunidades locales, lo que provocaba hambruna, después de que el ejército había pasado. La práctica de tomar cautivos y esclavizar porteadores creó un legado de animosidad profundamente arraigada. A medida que la expedición avanzaba por lo que hoy es Georgia y las Carolinas, encontraron las sofisticadas sociedades de la cultura mississippiana. Estas no eran solo bandas dispersas de cazadores-recolectores, sino complejos cacicazgos agrícolas con grandes ciudades fortificadas, impresionantes montículos de tierra y poderosos líderes políticos. Uno de los más significativos de estos fue Cofitachequi, un cacicazgo ubicado en la actual Carolina del Sur. Gobernado por una poderosa líder femenina, la Dama de Cofitachequi, esta sociedad impresionó a los españoles con su organización social y riqueza, particularmente su abundancia de perlas de agua dulce. Sin embargo, los españoles se decepcionaron al descubrir que el metal amarillo que les mostraron no era oro, sino cobre. Después de saquear los templos y almacenes de la ciudad, tomaron a la dama como rehén y continuaron su marcha. El viaje, honestamente, fue un ciclo continuo de esperanza y decepción. Cada vez que los españoles escuchaban rumores de oro, marchaban durante semanas o meses, solo para descubrir que las historias eran exageradas o que el tesoro era algo diferente a lo que buscaban. Este patrón se repitió mientras viajaban por los territorios de la actual Carolina del Sur, Carolina del Norte, Tennessee y Alabama. En el camino, dejaron un rastro de interrupción y violencia. Su presencia y las enfermedades europeas que sin saberlo portaban comenzaron a desestabilizar el delicado equilibrio político del mundo mississippiano. La expedición no solo estaba de paso por el paisaje, lo estaba alterando de manera fundamental e irrevocable. Después de dejar Cofitachequi y serpentear por las montañas del sur de los Apalaches, la expedición descendió al territorio del poderoso cacique Tuscaloosa, en lo que ahora es el centro de Alabama. Tuscaloosa era un líder formidable, descrito por los cronistas como excepcionalmente alto e imponente en su presencia. Recibió a los españoles con una cortesía fingida, ocultando sus intenciones hostiles. Accedió a acompañar a De Soto y a proporcionar cargadores, pero en secreto estaba orquestando una emboscada masiva. Condujo a la vanguardia española, incluyendo al propio De Soto, a su ciudad principal, Mabila. Este era un pueblo fuertemente fortificado, cercado por una fuerte empalizada de madera, donde miles de guerreros esperaban. La trampa se activó en octubre de 1540. Cuando los españoles entraron en el pueblo, los guerreros salieron de las casas y atacaron. La batalla de Mabila fue el enfrentamiento más sangriento y desesperado de toda la expedición. De Soto y su vanguardia quedaron atrapados dentro de la empalizada, separados del grueso de su ejército y de sus suministros. Lucharon por sus vidas en una brutal lucha cuerpo a cuerpo que duró horas. Los españoles se vieron obligados a retirarse del pueblo, reagruparse y luego lanzar un asalto a gran escala contra las murallas fortificadas. Finalmente incendiaron el pueblo y la batalla se convirtió en un horrible infierno, con miles de guerreros nativos pereciendo en las llamas y en la lucha. Aunque los españoles finalmente salieron victoriosos, el costo fue asombroso. Al menos 20 españoles murieron, y casi todos ellos, incluido De Soto, resultaron heridos.
Perdieron la mayoría de sus suministros restantes, incluyendo ropa de repuesto, medicinas y las vestiduras sagradas para la misa. Las perlas que habían saqueado de Cofitacheki fueron consumidas por el fuego. La victoria en Mavila fue una clásica victoria pírrica. Habían ganado la batalla, pero habían sufrido un golpe catastrófico. El ejército estaba destrozado, desmoralizado y despojado de sus recursos esenciales justo cuando se acercaba el invierno. El aura de invencibilidad española se había roto y el sueño de una conquista rápida y fácil se había extinguido por completo. Las consecuencias de Mavila marcaron un punto de inflexión crítico para la expedición. De Soto recibió la noticia de que sus barcos lo esperaban en la costa en la bahía de Mobile, no muy lejos. Esta era su oportunidad de reabastecerse, enviar a sus heridos de vuelta a Cuba y quizás abandonar toda la empresa. Sin embargo, consumido por el orgullo y una desesperada negativa a admitir el fracaso, tomó una decisión fatídica. Temiendo que sus hombres desertaran si llegaban a los barcos, ocultó la noticia y ordenó al ejército que girara hacia el norte, lejos de la costa y de vuelta al interior desconocido. Esta decisión selló el destino de la expedición, condenándola a otro invierno en una tierra hostil y llevándola más allá por un camino hacia la ruina final. Después de la devastadora batalla de Mavila y la decisión de alejarse de la costa, la expedición pasó un invierno muy duro en las tierras de los Chickasaw, en lo que hoy es el norte de Mississippi. La relación con los Chickasaw fue tensa desde el principio. Las exigencias de los españoles de comida y refugio agotaron los recursos de sus anfitriones, y el resentimiento creció. En la primavera de 1541, justo cuando la expedición se preparaba para irse, los Chickasaw lanzaron un ataque sorpresa nocturno contra el campamento español. Prendieron fuego a las cabañas de los españoles, creando caos y pánico. El ataque fue un gran desastre. Aunque pocos españoles murieron, perdieron la mayoría de la ropa que les quedaba, muchas de sus armas y un número importante de sus preciados caballos. El ejército estaba ahora en un estado desesperado. Estaban andrajosos, mal equipados y lejos de cualquier esperanza de rescate. De Soto, sin embargo, se mantuvo firme en su búsqueda. Empujó a su maltrecha fuerza hacia el oeste, impulsado por rumores de tierras pobladas que aún podrían prometer riquezas. En mayo de 1541, después de varias semanas de marchar por terrenos pantanosos difíciles, la expedición llegó a las orillas de un río enorme. Los cronistas lo describieron como más ancho que el Danubio, con una corriente poderosa que arrastraba grandes árboles y otros escombros. Habían llegado al río Mississippi, al que llamaron el Río del Espíritu Santo. Fueron los primeros europeos en ver esta gran arteria del continente norteamericano. El descubrimiento del río Mississippi fue un logro geográfico trascendental, pero para los exhaustos miembros de la expedición fue solo otro obstáculo gigantesco. El río era demasiado ancho y la corriente demasiado fuerte para cruzarlo fácilmente. Se vieron obligados a detenerse durante casi un mes en su orilla este, mientras construían 4 grandes barcazas, o piraguas, capaces de transportar a los hombres, caballos y cerdos restantes al otro lado. Durante este tiempo, fueron constantemente vigilados y acosados por grupos nativos de la orilla oeste, que patrullaban el río en grandes canoas de guerra. El cruce en sí fue una operación peligrosa, llevada a cabo bajo la amenaza de ataque, pero finalmente se completó con éxito. Una vez cruzado el Mississippi, De Soto llevó a sus hombres a una exploración de un año por las tierras al oeste, a través de lo que hoy es Arkansas, Oklahoma y Texas. Encontraron nuevos pueblos, como los grupos que hablaban Caddo, que tenían culturas y estilos de vida diferentes a los cacicazgos misisipianos que habían dejado atrás. Marcharon por paisajes áridos y duros y encontraron vastas manadas de bisontes, a los que describieron como ganado salvaje. Pero no encontraron lo que buscaban. No había oro, ni grandes ciudades, ni una civilización que rivalizara con la de los incas. Cuanto más al oeste iban, más desolada parecía la tierra y más se desvanecían sus esperanzas. El gran río que habían descubierto ahora estaba detrás de ellos, una barrera que los separaba de todo lo que conocían. Para la primavera de 1542, después de casi 3 años de vagar sin rumbo, la moral de la expedición había tocado fondo. El ejército había marchado miles de millas, librado incontables batallas y soportado dificultades increíbles, todo para nada. Los sueños de oro y gloria se habían disuelto en una sombría lucha por la supervivencia diaria.
Hernando de Soto, el líder de voluntad férrea que había impulsado la expedición hacia adelante por pura fuerza de personalidad, finalmente comenzó a sucumbir a la desesperación. Llevó a sus hombres de regreso al río Mississippi, quizás planeando construir botes y navegar hacia el Golfo de México. Fue aquí, a orillas del gran río que había descubierto, donde lo atacó una fiebre. Su salud decayó rápidamente. Al darse cuenta de que se estaba muriendo, de Soto reunió a sus oficiales, nombró formalmente a Luis de Moscoso Alvarado como su sucesor y les ordenó a sus hombres que juraran un juramento de obediencia a su nuevo líder. El 21 de mayo de 1542, Hernando de Soto murió. Su muerte fue un golpe devastador para la expedición. Para los pueblos indígenas, de Soto se había presentado como un hijo inmortal del sol para infundirles miedo y respeto. Para mantener esta ilusión y evitar la profanación de su cuerpo, sus seguidores tuvieron que deshacerse de su cadáver en secreto. Primero lo enterraron, pero temiendo que los nativos encontraran la tumba, exhumaron el cuerpo, lo pesaron con arena y lo hundieron en medio del río Mississippi durante la noche. Bajo el mando de Luis de Moscoso, los sobrevivientes tuvieron que decidir su próximo movimiento. Su indomable líder se había ido, y con él, la motivación principal para continuar la búsqueda. Primero intentaron llegar a México marchando por tierra hacia el oeste. Este esfuerzo resultó desastroso, llevándolos a través de un territorio árido donde casi mueren de hambre. Después de varios meses de viaje brutal, admitieron la derrota y desandaron sus pasos de regreso al río Mississippi. Su única esperanza de supervivencia era construir botes e intentar navegar río abajo hasta el Golfo de México, un viaje de duración y peligro desconocidos a través de territorios habitados por poderosos y hostiles cacicazgos. Los hombres pasaron el invierno de 1542 a 43 en una aldea a orillas del río, recuperando cada pieza de hierro que tenían, desde espadas hasta estribos, para forjar clavos para la construcción de 7 bergantines. Fue una notable hazaña de ingenio y desesperación. En el verano de 1543, los 300 o más sobrevivientes abordaron sus improvisadas embarcaciones y comenzaron su peligrosa bajada por el Mississippi. Fueron atacados implacablemente por flotas de canoas de guerra nativas durante casi todo el viaje. Finalmente, después de un viaje desgarrador, llegaron al Golfo de México y navegaron a lo largo de la costa, llegando finalmente a un asentamiento español en México. De las más de 600 personas que habían partido de Florida 4 años antes, solo la mitad había sobrevivido. La gran expedición había terminado. El legado histórico de Hernando de Soto es profundamente complejo y contradictorio. Desde un punto de vista puramente geográfico, su expedición fue un logro histórico. Él y sus hombres fueron los primeros europeos en explorar profundamente el interior del sureste de los Estados Unidos, atravesando 10 estados actuales y proporcionando las primeras descripciones escritas de los paisajes, la flora y la fauna de la región. El descubrimiento del río Mississippi, en particular, fue una gran contribución al conocimiento que Europa tenía del continente norteamericano. Las crónicas detalladas de la expedición, escritas por sobrevivientes como el gentilhombre de Elvas, ofrecen un relato único, aunque sesgado, de primera mano de las sociedades nativas, tal como existían justo antes de su catastrófica decadencia. Sin embargo, esta contribución al conocimiento tuvo un costo terrible para los pueblos indígenas. La expedición de Soto fue un desastre demográfico y cultural para los cacicazgos mississippianos. El camino de los españoles estuvo marcado por la violencia, el saqueo de los almacenes de alimentos y la esclavitud de las poblaciones locales. Aún más devastadoras fueron las enfermedades del Viejo Mundo, como la viruela y el sarampión, que introdujo la expedición. Al carecer de inmunidad, las poblaciones nativas fueron diezmadas. El colapso social fue rápido y generalizado. Los grandes cacicazgos, con sus grandes ciudades y complejas estructuras políticas, se desintegraron. Cuando los europeos regresaron a la región un siglo después, el mundo que de Soto había visto había desaparecido, reemplazado por tribus más pequeñas y dispersas. En comparación con otros conquistadores, la historia de Soto es una de éxito y fracaso definitivos. Al igual que Cortés y Pizarro, fue un maestro de las tácticas brutales de conquista y un líder carismático de hombres. Logró una inmensa riqueza y fama en Perú, alcanzando la cima del éxito conquistador. Sin embargo,
Su expedición a Norteamérica fue un completo fracaso en sus propios términos. No encontró oro, no estableció ningún asentamiento permanente y murió en la naturaleza. A diferencia de Cortés, quien conquistó un imperio y se convirtió en el gobernador de México, la última gran apuesta de Soto terminó con su propia muerte y la ruina de su ejército. Su ambición superó su suerte, lo que lo llevó a una tumba solitaria en el fondo del río Mississippi. Hoy en día, los historiadores ven a Hernando de Soto a través de una lente mucho más crítica. Ya no se le ve simplemente como un explorador heroico, sino que se le reconoce como un agente clave en el violento proceso del colonialismo europeo. Su historia encarna las contradicciones centrales de la era de la exploración. El coraje y la resistencia de los exploradores contrastan con la crueldad y la destrucción que infligieron. Fue un hombre de su tiempo, impulsado por una búsqueda de oro, Dios y gloria, pero sus acciones tuvieron consecuencias devastadoras e irreversibles. De Soto sigue siendo una figura crucial para comprender el período de contacto inicial en Norteamérica, un símbolo tanto de la ambición inquebrantable del Imperio español como del trágico y violento nacimiento de las Américas modernas.